Las consecuencias de todo esto son inconmensurables. Si los seres humanos disponemos de la misma estructura mental, si una persona es más o menos inteligente según el tiempo que emplee en entender, y en consecuencia, por lo que a su capacidad mental se refiere, los hombres no se dividen dicotómicamente en inteligentes y torpes, sino en rápidos y lentos, o tardos, como se denomina con sorprendente exactitud en español a los que entienden con dificultad. Entonces será posible que una persona logre aumentar su capacidad mental si dispone de unas fórmulas que le permitan acelerar su pensamiento. Y si esas fórmulas pueden lograrse, todos tendremos la posibilidad de llegar a ser más inteligentes. Multitud de test han sido preparados con el propósito de medir la inteligencia de una persona, en términos de su mayor o menor capacidad para utilizar los conceptos abstractos, los atinentes a los objetos sensibles, y los necesarios para transmitir información y para recibirla. Después de que una persona ha sido sometida a diversos tests, adquiere un entrenamiento especial que hace posible el que pueda mejorar su capacidad en las respuestas hasta en unos 10 puntos de cociente intelectual. Este es un hecho tan cierto, que en los Estados Unidos, donde, como se sabe, la utilización de los tests es muy frecuente, existe un término para designar a quienes han adquirido esa facilidad. Se les llama sabios en test. Test wise. Si espontáneamente una persona puede convertirse en uno de estos sabios, cabe la pregunta de lo que podría lograrse a través de años de una enseñanza dirigida específicamente a eso. Si examinamos con cuidado cualquiera de estos tests, nos daremos cuenta de que tienen una característica que les es común. En el fondo, en todas las preguntas, lo que se exige es encontrar la relación que existe entre varios objetos sometidos a consideración o buscar una relación nueva entre ellos. He aquí la palabra clave en todo test de inteligencia. Relacionar. Si se mide la inteligencia por la aptitud que posee una persona para relacionar conceptos diversos, entonces se podrá aumentar la inteligencia de una persona, así medida, aumentando su capacidad para relacionar. De acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos, podemos concluir en que muchos de aquellos que han influido en la historia de la humanidad, si hubieran sido sometidos al examen de uno de los test usuales hoy en día para determinar la inteligencia, habrían obtenido la puntuación propia de las inteligencias más o menos normales y nada más. Ni Kepler, ni Copérnico, ni Newton, ni Napoleón, ni Juan Jacobo Rousseau, ni Juan Sebastián Bach, por ejemplo, habrían podido ingresar en una organización internacional llamada Mensa, fundada en Inglaterra al término de la Segunda Guerra Mundial, y de la que forman parte miles de personas, en su gran mayoría absolutamente desconocidas, con un cociente intelectual no menor de 150. He aquí un argumento muy fuerte para quienes deseen arremeter contra los tests porque no creen o no quieren creer en ellos. El hecho, ciertamente, nos plantea un serio problema que es necesario tratar de resolver. Además del valor estadístico que es fácil otorgarles, considerados individualmente tienen algún valor. Podría decirse que si pueden dar resultados con equivocaciones tan garrafales, la utilidad que pueden prestar es muy relativa. Si de acuerdo con los tests, hombres comunes y corrientes, Newton, Napoleón, Rousseau y Bach aparecen como simples hombres normales, entonces los tests no merecen la confianza que se les concede, aunque estén respaldados por el prestigio de la nación más adelantada del mundo, dado que Kepler, Copérnico, Newton, Napoleón y Bach no eran hombres normales. Ahora bien, ¿podemos realmente asegurar que en lo que se refiere a su inteligencia no lo eran? A la vista de los frutos de esfuerzos, pensamos que tenían que ser hombres excepcionales y de una inteligencia diferente a la de los demás. De una inteligencia diferente, ¿por qué? Los test han acertado millones de veces. No es posible que en esta ocasión hayan acertado también. Se han realizado multitud de estudios de todo tipo en la búsqueda de aquellas características personales del genio, por las que pudiera reconocérsele, aun antes de la realización de alguna obra genial. ¿Existe algún factor común en los genios, cuya aparición fuera anuncio incuestionable de una mente superior? Hasta ahora no se ha detectado ninguna condición física o fisiológica, o relacionada con la edad, la raza o el sexo, que pueda considerarse como propia de los seres reconocidos como geniales, ni existe ningún indicio que permita presumir que pueda encontrarse en el futuro. No existe ninguna característica que sea propia de los genios. Son tan divertidos los genios como los seres humanos.
Se trata de una planta que puede fructificar en partes muy distintas y en las más diversas condiciones. Otra cosa es la necesaria aptitud ante la vida que tiene que mantener una persona para poder convertirse en genio. No se puede afirmar que Max Planck, Niels Bohr o Enrique Fermi, porque eran genios, tenían tal o cual proceder, de esos que se consideran propios de un genio, sino que por haber tenido ese proceder y algunas veces, a pesar de él, pudieron convertirse en genios. Hay genios enfermos y genios sanos. Hay genios locos y genios psíquicamente normales. Hay genios eruditos y genios diletantes. Hay genios precoces y genios tardíos. Pero no hay genios sin curiosidad, sin trabajo y sin constancia. El genio es como un niño. El genio es como un niño constante. Ambos tienen la misma capacidad de asombrarse. Para ambos el mundo siempre es nuevo. Es posible, aunque ello es sumamente raro, que el genio no muestre humildad en su trato con los demás, pero en lo que no hay excepción es en una actitud integralmente humilde frente a la naturaleza y a su propia obra. Y el que proceda en forma contraria no es un genio. En lo único en que todos son semejantes es en que todos son originales. Originales en su obra. No tienen que ser originales en su forma de vida. La imagen que tiene todo el mundo de un verdadero creador, ya sea artístico o científico, es la de un hombre extraño, por lo menos. Anormal en la mayoría de los casos. Se cree que, por lo general, los artistas son unos bohemios, de una vida dura y risueña a la vez, un poco irresponsables, que no están en disposición de esforzarse y que logran realizar sus obras como arte de magia. De repente viene la inspiración y se hace la luz, sin que medie ningún esfuerzo. Ninguna idea más equivocada que esta. No se conoce una sola obra que no haya sido el fruto del esfuerzo y de la constancia. Un artista puede vivir bohemiamente aún por largas temporadas, pero en el preciso momento de crear, en ese, no se puede sino crear. Un bohemio permanente puede ser el protagonista del argumento de una ópera o de una novela, pero no será nunca quien la escribe. Cuando va a crear, el artista, como el científico, no dispone sino de su pensamiento, no tiene otra decisión que la de realizar su obra, ni otro recurso que no sea el trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo. Para escribir hay que sentarse a escribir. Estar dispuesto a emborronar papeles y a repetir lo ya escrito una y otra vez. Una hora y otra hora. Un día y otro día. Y así hasta terminar. El creador de hoy es un hombre normal. Que se angustia, sufre, goza y disfruta. Que ve la televisión en su casa, va al cine durante la semana, escucha la radio mientras maneja su automóvil, le gusta nadar en playas y piscinas o se entretiene con uno de esos juegos que se organizan alrededor de una pelota. Es un hombre que sonríe como todo el mundo. Y que se emociona como todo el mundo. Que es empujado como un artista cualquiera cuando se trata de contemplar con calma los ojos de Mona Lisa, y se extasia reverente ante la blancura infinita del Taj Mahal en una noche de luna. Es un hombre de su tiempo que hace lo que hace todo el mundo. De aquí la pregunta de Picasso. ¿Qué creen ustedes que es un artista? Un imbécil que solo tiene ojos si es pintor, orejas si es músico, o una lira en todos los recovecos del corazón si es poeta, o inclusive, si es boxeador, solo músculos. Muy al contrario, es al mismo tiempo un ser político, constantemente despierto ante los desgarradores, ardientes o dulces sucesos del mundo. Por lo general la pasión acompaña al hombre creador. Pero recordamos que hay muchas pasiones. La del atormentado. La del asceta. La del que busca con ardor inútilmente. La del que ama y continúa sintiéndose solo. Y la del hombre sencillamente feliz, como cualquiera. La pasión de un amor lejano puede inspirar grandes obras, pero no tienen por qué ser menores aquellas que provengan de un amor plenamente compartido. Se ha dicho muchas veces que si Beatriz hubiese sido la esposa de Dante, nunca se hubiera escrito la Divina Comedia. Y no podría pensarse exactamente con el mismo derecho que, en ese supuesto con el mismo hombre y tal vez, la misma mujer, Dante nos hubiera dejado una obra todavía mejor. Él era capaz de escribirla, pero no sabemos, en verdad, si esa determinada Beatriz, la florentina Beatriz Portinari, hubiera tenido la fuerza para inspirarla, una vez que Dante la conociera íntimamente. Pero sí sabemos que hay una Beatriz en cualquier mujer. Y que en cualquier mujer pueden hacer morada todas las mujeres del mundo. Nadie nace genio, ni predestinado a serlo.
No existe diferencia entre la naturaleza de la inteligencia de un genio y la de un hombre normal. Las neuronas de un ser humano no son diferentes a las de cualquier otro ser humano, aunque su nombre sea Miguel Ángel, Einstein, Mozart, Aristóteles, Alejandro Shakespeare. No hay ningún misterio insondable en la inteligencia del genio. Ni su mente es un santuario que no se pueda violar. Se trata sencillamente de un hombre que ha adquirido la facilidad de relacionar, que sabiéndolo o sin saberlo, utiliza algún medio de relación que le da resultado. Los medios de relación no tienen por qué ser supuestos en práctica solamente por un pequeño grupo de privilegiados, aunque así haya sucedido hasta ahora, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pueden ser puestos en práctica por cualquier persona normal. Los medios de relación constituyen algo que puede aprenderse. Y, por tanto, algo que puede enseñarse. ¿Significa esto que yo crea que cualquier persona normal si lo quiere puede llegar a ser un genio? Sí lo significa. Esto es exactamente lo que creo. Existe una mecánica cerebral. Esa es la que hay que utilizar lo más racionalmente posible. El genio es aquel que logra. No hay creación sin reglas, se conozcan o no. Genio es aquel que, una vez que las descubre y las hace suyas, les añade su propia personalidad. Y esto no significa que no crea en los genios. Definitivamente, creo en ellos. Si tuviera que escoger uno que representara a cabalidad la fuerza y la pujanza del espíritu humano, me referiría a ese creador incesante, vencido y victorioso, liberador de artes y artistas, que fue Miguel Ángel. De él dijo uno de sus más notables biógrafos, Romain Rolland: el que no cree en el genio, el que no sabe lo que es el genio, que mire la obra de Miguel Ángel. Creo en el genio, pero creo también que es posible alcanzarlo. Se ha establecido una tradicional diferencia entre genio y talento en todo proceso de creación. El minuto fecundante es atributo del genio del autor. La gestación del artífice es obra de su talento. Genio es inspiración instantánea. Talento, sudor de las horas. Genio es pasión. Talento, serenidad. Se ha creído que el genio está envuelto en lo inescrutable de los dones divinos, de las iluminaciones relampagueantes, mientras el talento es el producto del esfuerzo. Yo creo, en contra de muchos que han teorizado sobre esta materia, y al igual de la mayor parte de los mismos creadores, que también el genio no es más que el fruto acabado de la constancia. Tanto en uno como en otro intervienen el entendimiento, el amor, la voluntad, el trabajo y la poesía. Ambos son cosas del hombre y ambos son cosas de Dios. Pero en la tierra las cosas de Dios son las cosas del hombre. Reconozco que esta es una teoría muy incómoda. Si los grandes logros son debido a una facultad inalcanzable, que no poseo, y no al esfuerzo realizado con constancia, que sí se encuentra a mi alcance, entonces mi mediocridad se encuentra consoladoramente justificada. Pero si al contrario, los grandes logros son debidos a hombres normales, en todo menos en una voluntad excepcional, ya no puedo tener ninguna excusa ante mí mismo. A muchos creadores tiene que costarles el darse cuenta de que no son elegidos de los dioses, sino hombres como cualesquiera. Y siempre será difícil renunciar a escribir o enseñar acerca de una actividad de fuentes arcanas y cuyas intimidades solamente unos pocos pueden conocer. Nadie es un genio por obra del cielo o de la suerte. Y eso no es reducir el genio. Es engrandecer al hombre. Vivimos en la era de los ordenadores, y el futuro será determinado cada vez más por la existencia y posesión de ellos. Ahora bien, el más perfecto de los ordenadores es el cerebro humano. Y la presente era debe ser, pues, la suya. El cerebro contiene 30.000 millones de células nerviosas, llamadas neuronas. Y el más perfecto de los ordenadores construido hasta ahora no posee ningún elemento equivalente. Cada una de estas 30.000 millones de neuronas está conectada a otras 10.000, y muchas de ellas tienen más de 50.000 conexiones. La cifra correspondiente a la cantidad total de conexiones no cabría en varios libros como este. Las posibilidades de memorización del cerebro humano son casi ilimitadas. En la sustancia gris contenida dentro de la caja del cráneo hay una máquina cuyo peso es menor de 1,5 kilos y tiene la potencialidad de millones de ordenadores juntos. ¿Podría alguien fijar los límites de esta máquina? Y la mente no es una simple función del cerebro, sino una actividad espiritual que el hombre ejerce actualmente a través de un órgano material.
Si la inteligencia del hombre ha logrado fabricar máquinas que piensan, ¿cómo no va a poder utilizar al máximo esa otra máquina muchísimo más completa que es su propio cerebro? En unos casos necesitará más tiempo, en otros, menos. Pero lo que puede pensar una máquina lo puede pensar un hombre, e infinitamente más. Pensemos en que los ordenadores no pueden jugar al ajedrez con garantía absoluta de no cometer error, mediante un método algorítmico teóricamente seguro, porque, a una velocidad de cálculo de 1.000.000 de posibilidades por segundo, un ordenador necesitará, para decidir la primera jugada, el número de años contenido en una cifra expresada así. Un 10 seguido de 99 ceros, es decir que cada partida duraría miles de millones de siglos. La mayor ventaja del hombre sobre la máquina termina siendo la de que no es tan perfecto como ella. La grandeza del hombre radica en su propia imperfección. Una de las realidades imprescindibles para el desarrollo de la humanidad es la de que el hombre se encuentra en condiciones de equivocarse. Esto es lo que le permite intentar nuevos caminos para ir enfrentando con éxito los cambios que se presentan en las circunstancias en las que se desenvuelve su existencia. Si no tuviéramos capacidad de equivocarnos tampoco la tendríamos para escoger y, si este fuera el caso, no podríamos dominar el mundo exterior, sino que estaríamos a merced de él. Si no pudiéramos cometer errores tampoco podríamos progresar. La historia cabalga sobre una serie ininterrumpida de rectificaciones. La cultura es también el fruto de nuestra radical imperfección. Antes podremos lograr cerebros humanos con una efectividad varias veces mayor que la actual, que ordenadores con posibilidades creativas muchísimo menores que las de un hombre normal. En todo caso, una sensación extraña, que muchas veces consiste en un no aceptado temor, nos envuelve cada vez que nos llega una noticia acerca de los prodigios avances que se están logrando en nuestros días en el campo de la construcción de máquinas que juegan, que traducen, que componen música, que pintan cuadros, que, en fin, realizan trabajos propios de seres dotados de una capacidad que hasta se le atribuía solamente al ser humano. ¿Hasta dónde podrá llegarse por este camino? ¿Será posible fabricar máquinas que puedan componer poemas? Y si así fuera, ¿eso no significaría que las máquinas podrían pensar? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un hombre y una máquina? ¿Podría alguien seguir creyendo en el alma humana? Si a mí me preguntaran en estos momentos, ¿cree usted que alguna vez se pueda construir una máquina que piense? ¿Qué respondería? Creo en Dios, creo en el hombre, hecho a su imagen y semejanza, con un alma espiritual e inmortal, y creo en la resurrección de la carne y de todo lo que existe en el universo. Y a esa pregunta respondo, sin que abrigue ninguna duda. Definitivamente, sí, creo que se podrán construir máquinas que piensen. Es más, se han construido ya. Durante mucho tiempo la cristiandad se resistió a admitir, lo mismo que casi todos los científicos de entonces, que la Tierra diera vueltas alrededor del Sol. Y segundo, de que eso no importaba. De que absolutamente ninguno de los principios del cristianismo se veía afectado por esa realidad. ¿Cuántos daños se habrían evitado si desde el primer momento se hubiera llegado a esta última conclusión? Ojalá los cristianos de hoy, seguros de aquello en que creemos, convencidos de que la verdad es una y que por consiguiente, jamás podrá existir una contradicción entre dos verdades, no sintamos allá en el fondo de nuestra alma ninguna especie de temor ante los avances de la ciencia en cualquier orden. Una máquina puede relacionar y por tanto, de acuerdo con lo que veremos que es el pensamiento, una máquina puede pensar. Podría hacerlo aún más perfectamente que el hombre, pero dentro de los límites y condiciones que el hombre le hubiera fijado. El meollo del asunto radica en que una máquina no puede pensar libremente. Una máquina, por definición, está programada. Por perfecta que sea, siempre estará programada. Si el hombre estuviera programado, sería la más perfecta de las máquinas conocidas hasta ahora, pero, al fin y al cabo, una máquina más. Lo que en definitiva diferencia al hombre de la máquina no es el pensamiento, sino la libertad. La tarea que le corresponde al hombre y en la cual jamás podrá ser desplazado por la máquina es la de pensar sin ninguna determinación previa. Su libertad esencial consiste en la posibilidad de relacionar pensamientos según su decisión propia. Por lo demás, no tiene sentido que el hombre compita con la máquina en lo que ésta puede hacer mejor. El avance del hombre se ha realizado a través de una sucesiva delegación de funciones.
Para poder continuar hacia adelante, cada vez que el hombre ha logrado llevar a cabo una operación, ha inventado después una máquina para que la realice por él. Y así seguirá pasando en el futuro. Cuando un hombre hace algo que deba repetirse exactamente igual, en todos sus principios individualizantes, está ocupando provisionalmente el sitio que le corresponde a una máquina. Quizá el progreso consista justamente en el sucesivo desplazamiento del hombre por la máquina de aquello que a él no le corresponde hacer. Cuando la mayor parte del trabajo que realizan ahora los hombres sea efectuado por máquinas, a eso llegaremos antes de lo que pensamos. ¿Hacia dónde proyectarán los hombres su trabajo? Hacia aquello que los caracteriza y diferencia. El pensamiento como una libre y maravillosa aventura. La inteligencia es la que nos permite ir encontrando caminos cuando vamos por la vida hacia lo desconocido. Podría definirse como la especial disposición para encontrarle solución a los problemas. Pero es también la facultad de producir, con las ideas de que dispone, nuevas ideas, que a su vez multiplican la posibilidad de producir otras ideas, indefinidamente. La inteligencia que encuentra soluciones para los problemas es la misma que crea las obras del pensamiento. Crear una obra y resolver un problema es inventar nuevas ideas. Se inventan nuevas ideas relacionando las que ya se poseen. No hay ningún pensamiento que no provenga de otro. La palabra inteligencia proviene del latín intelligentia, entre, ligaré, unir, unir de nuevo, es decir, relacionar. La inteligencia es una aptitud. ¿Aptitud para qué? Aptitud para encontrar relaciones y para relacionar. Es la facultad de relacionar pensamientos para producir pensamientos nuevos. Inteligencia es la capacidad de entender. ¿Entender qué? Relaciones. Las que existen entre una cosa y las otras, y las que pueden llegar a existir. Siendo así, será más inteligente aquel que tenga una mayor facilidad para detectar relaciones y para relacionar. ¿Cómo se puede contribuir entonces a la mayor inteligencia de una persona? Facilitándole la manera de establecer relaciones. Todo es relación. Y todo tiene relación con todo. Todos los seres, es decir, todas las cosas a las que se les pueda atribuir la noción de ser, están relacionadas, porque siempre hay al menos una idea que les es común. Todas son. La materia no es otra cosa que relación. Con las mismas partículas elementales se forman todos los cuerpos del mundo visible, lo que varía es la relación existente entre ellas. Lo que en realidad buscaban los alquimistas, aunque no lo supieran, era un medio de relación que les permitiera la transmutación de las cosas. Y ese sueño de los alquimistas está siendo realizado por la ciencia, hasta el punto de que nos será posible crear cualquier materia nueva, mediante cambios en la relación de las partículas elementales. La relación produce algo más que lo contenido en los elementos relacionados. El uno siempre es dos. La unidad es la unidad, pero al mismo tiempo es la unidad relacionada con ella misma y la unidad relacionada con su entorno, que es parte constitutiva de ella misma. Cuando tengo dos, ya tengo todos los números. Pintar no es otra cosa que relacionar formas y colores. Componer música, relacionar sensaciones auditivas. Y toda la música del mundo se ha escrito con 7 sonidos. Escribir, relacionar palabras y significados. Toda palabra es metáfora. Y toda metáfora, una relación nueva. Por eso, toda palabra es la expresión de un acto de magia. Las palabras corrientes son metáforas que por el uso han dejado de serlo. Y allí están, en el diccionario, quietas, inmóviles, como un pájaro dormido a la orilla del camino, a la espera de un mago que se detenga, se incline ante él, lo tome entre las manos y le comunique aliento de nueva vida, para volar de nuevo. Todo cuanto existe es metáfora. El universo entero es una gran metáfora. Y el hombre, la metáfora maestra de Dios. No se escribe nada nuevo. Siempre es lo mismo, que, al relacionarlo de manera diferente, es nuevo. No hay que buscar cosas nuevas, que sería imposible encontrar, porque no existen. Lo que hay que encontrar son nuevas relaciones entre las cosas que ya conocemos. Tanto descubrir como innovar no es sino relacionar dos situaciones por primera vez. Estamos relacionando constantemente. Relacionar, 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 relacionar todas las cosas en las que se piense, y todas aquellas en las que se puede pensar. Se ha dicho que pensar es recordar. Por ese camino también llegamos a la afirmación de que pensar es relacionar.
La memoria no consiste, como se cree generalmente, en traer al presente pensamientos archivados en nuestro cerebro como si se tratara de entes individuales con existencia propia, debidamente dispuestos en una especie de estantes, de los cuales se toman para utilizarlos en el momento oportuno. Cada recuerdo surge de la correspondiente conexión entre circuitos neurónicos. Memorizar, entonces, también es relacionar. Relacionar, en este caso, circuitos de células nerviosas. Por otra parte, recordamos sin problema una cosa cuando hemos logrado relacionarla con otra cuyo circuito se enciende con facilidad por su frecuente uso, es decir, cuando hemos fijado una relación permanente entre los circuitos de ambas. Tener buena memoria significa haber organizado esas relaciones. Sin algún tipo de organización es difícil recordar hasta los datos más simples. Con ella es posible recordar aún los más numerosos y complejos. Además, la frase pensar es recordar significa también que cada pensamiento que surge en la mente estimula la memoria y se relaciona de inmediato con otros que ésta, a través de esa conexión de circuitos, puede ofrecer. Pensar es relacionar una idea que se tiene con otra idea que ya se tenía. Esto es posible gracias al mecanismo de la memoria. Por tanto, también desde este punto de vista, es absolutamente cierto que pensar es recordar. Y, si pensar es recordar, un pensamiento nuevo no es pensamiento hasta que no se ha relacionado con otro pensamiento antiguo, es decir, hasta que el mismo no ha sido de alguna manera recordado. Todo pensamiento es un recuerdo y todo recuerdo, como hemos visto, una relación entre circuitos. Por tanto, todo pensamiento en sí mismo es una relación entre estos, y pensar no será otra cosa que establecer relaciones entre circuitos diferentes. Y todo lo que ayude a relacionarlos, ayudará a pensar. La ayuda puede ser de carácter neurofisiológico. Es mucho lo que actualmente se realiza en este sentido en multitud de laboratorios del mundo, y sin duda, será asombroso lo que se logrará por diversos caminos. No subvalorizo en nada todos esos esfuerzos. Estoy convencido de su extraordinaria utilidad. Pero en este libro me refiero solo a otro tipo de ayuda, al menos igualmente valiosa. La que incide sobre el proceso del pensamiento considerado en sí mismo. Los dos propósitos no se estorban en lo más mínimo. Al contrario, se implementan y aún pueden auxiliarse mutuamente. Los medios son distintos, pero el fin es el mismo. Aumentar con urgencia la inteligencia del hombre. Es considerable lo que se ha andado en este camino recientemente. En los últimos 30 años, sobre todo en los Estados Unidos, se han escrito multitud de libros a través de los cuales se han presentado diversas técnicas para estimular la inteligencia. La mayor parte de estas procuran suscitar las condiciones externas que faciliten el surgimiento y protección de nuevas ideas, a través del trabajo en equipo y de la estimulación consciente del inconsciente. Los sistemas que se han ideado para impulsar la creatividad procuran aprovechar al máximo, y principalmente en trabajo de equipo, la creatividad individual. Porque téngase en cuenta que toda creatividad tiene que ser individual. Es un cerebro el que produce. Su producción puede ser estimulada por el ambiente, del cual podrán formar parte esencial otros cerebros, produciendo también al mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero, aún acompañada y estimulada externamente, la producción de ideas se realiza en la íntima y personal soledad de cada cerebro. Se ha podido comprobar que los grupos de creatividad dirigidos autoritariamente obtienen resultados más rápidos que los democráticos, pero a la larga estos superan a aquellos por notable ventaja. Algo parecido a lo que sucedió con las dictaduras emergentes y las democracias decadentes en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. A través de esos métodos se procura impulsar la creatividad individual mediante diversos estímulos que facilitan el surgimiento de nuevas ideas que contrastan o armonizan con las expresadas por los demás miembros del grupo reunido con ese fin. Se procura que surjan ideas y que esas ideas ayuden al surgimiento de nuevas ideas. La creatividad así concebida es la situación resultante de un proceso creativo. Al aprovechar la creatividad estamos aprovechando un resultado. Ayudamos a que ese resultado se produzca a través de diversos medios externos. Pero debemos ir más allá y fijarnos en el proceso mental que dio lugar a ese estado de creatividad. ¿Cuáles son los pasos que la mente va dando para llegar a esos logros que luego son unidos a otros logros semejantes y calificados posteriormente todos ellos como creativos?
Todas las ayudas externas para que la mente trabaje con mayor eficacia siempre han de ser bienvenidas por su utilidad y conveniencia. Pero al mismo tiempo creo que en donde es indispensable poner toda la insistencia, donde hay que llegar hasta el fondo, es en el estudio lo más perfecto posible de los mecanismos de la mente como tales, que no se conocen cabalmente todavía. Lo que principalmente se debe saber es cómo funciona la inteligencia humana. La mayor riqueza de la Tierra está dentro de nosotros mismos. Es necesario que los pensadores piensen sobre el pensamiento. Hay que pensar sobre la manera de pensar. Tenemos que ahondar, con prontitud, al máximo posible, lo que conozcamos sobre la manera, como se producen las ideas en la mente de los hombres. En los antiguos tratados de retórica se afirma que la oratoria se reduce a 5 partes: invención, disposición, elocución, memoria y pronunciación. Sobre la primera no dicen nada o casi nada. Y, sin duda alguna, ella es la más importante. La invención. He aquí la retórica de nuestro tiempo. Un antiquísimo proverbio japonés dice que la imaginación es un secreto de la creación. El esfuerzo más importante del presente debe estar dirigido a descifrar ese secreto. Hasta ahora la humanidad, con mayor o menor éxito, ha venido resolviendo problemas, pero todavía está pendiente el más importante de todos. ¿Cómo se resuelven los problemas? Piénsese en la importancia que tendría el que se encontrare definitivamente una fórmula que, en lo fundamental, pudiera ser aplicable en el proceso de resolución de cualquier tipo de problema. Probablemente esa fórmula no sería otra que la misma que, sin saber ni siquiera que se trata de una fórmula ni en qué consiste, se ha venido utilizando a lo largo del tiempo, tanto en los pequeños como en los grandes asuntos, en los fáciles y en los difíciles, en los más simples y también en los más complejos. El despliegue de facultades que realiza la mente humana para pensar es verdaderamente gigantesco y el mismo para cualquier tipo de pensamiento. Por eso podemos afirmar que quien puede pensar una cosa puede pensar cualquier cosa. La diferencia que existe entre un animal y Juan es tan grande, que la que existe entre Juan y Einstein, comparada con aquella, es absolutamente insignificante. El animal se encuentra al nivel del mar. Juan, en una montaña a 5000 metros de altura. Einstein, en la misma montaña, pocos metros más arriba. La dignidad de cualquier hombre, por el mero hecho de ser hombre, es infinitamente más grande que cualquier otro honor que se puede recibir en la vida. Una vez que se ha recibido la condición de hombre, todo ropaje externo adicional, cualquiera que él sea, en realidad ya no tiene ningún valor. Algo parecido sucede en el campo del pensamiento. Un ser que ha sido dotado de la capacidad de pensar se encuentra en posición de una facultad tan gigantesca que, ante ella, las características de los pensamientos mismos constituyen un factor de importancia secundaria. Elaborar un pensamiento, aun el más simple de todos, representa una hazaña tan colosal que de allí a la más compleja, difícil y elaborada de las ideas hay una diferencia de menor cuantía. Y además, no abrigo dudas acerca de que quien es capaz de elaborar un solo pensamiento es capaz de elaborar cualquier pensamiento. Cada vez me convenzo más de que no existe ninguna diferencia fundamental entre el mecanismo del pensamiento creador y aquel a través del cual se producen nuestros pensamientos normales, esos de todas las horas, con los cuales hablamos y nos desenvolvemos en la vida ordinaria. En ambos se relacionan pensamientos. En esencia los dos procesos son exactamente iguales. La diferencia radica solo en que los pensamientos que se relacionan son distintos. Si logramos desmontar las piezas de la más simple de todas las ideas, tendremos en las manos la clave de todo acto de creación.